Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en Tres Puntos Noticias. Gabriela Sotomayor, de México. Yo, de origen argentino, pero trabajo para un medio de El Salvador, Contrapunto. Y Diego de León, que está ausente en el día de hoy, de Guatemala, pero que nos va a seguir desde lejos en la edición final de la emisión. Bueno, hoy tenemos el honor de tener a Joel Hernández, que es relator para personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA. Y evidentemente hay temas latinoamericanos. En este momento en el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos que está ya promediando su primera sesión anual, y evidentemente la atención por temas que tienen que ver con América Latina han atraído la presencia de nuestro invitado hoy. Y entonces quisiéramos abordar la conversación con él, empezando no por el principio, sino por el final. Empezar por el final es la supuesta liberación de presos que ha sido decidida por la pareja presidencial, porque he visto en muchos eventos que han ocurrido acá que no hablan solamente de Daniel Ortega, sino de Daniel Ortega y su esposa, señora Murillo, que en realidad no sería tal la liberación, porque serían transformar una prisión de una cárcel en una prisión en prisiones domiciliarias o detenciones domiciliarias, porque me enteré antes de ayer que las personas liberadas sus nombres fueron publicados en los medios, incluso sus domicilios. Entonces yo quería, donde aparentemente ese gesto del régimen de Ortega y su esposa era tomado como un gesto de apaciguamiento, de freno de la represión, en realidad no sería tal. Y entonces, si fuera el caso, si vos tenés información para poder aportarnos a nosotros, para empezar por ahí, y después vamos a volver un poco sobre el pasado y el trabajo tuyo y de otras personas de la OEA. Muchas gracias a los dos por tenerme en su programa. Siempre es para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un honor poder compartir el trabajo que hacemos. Y ciertamente Nicaragua está hasta mero arriba de nuestras prioridades y de nuestra preocupación. Tenemos nosotros todas las dudas y toda la incertidumbre de lo que está pasando con esta aparente liberación de personas privadas de la libertad, que según la información pública se trata más bien de lo que en Nicaragua se llama casa por cárcel. Casa por cárcel. En detenciones domiciliarias, en donde las personas siguen en el proceso penal, sea en parte del juicio, o sea ya cumpliendo una condena, pero en su domicilio. Nos preocupa muchísimo, lo que también tú lo has comentado, el hecho de que el nombre de las personas y sus domicilios fueron hechos públicos, y esto los pone en una gran situación de vulnerabilidad, porque estamos todavía en un ambiente muy convulsionado en Nicaragua y puede poner en peligro la vida y la seguridad. Desde la perspectiva de la Relatoría para Personas Privadas de la Libertad de la CIDH, siempre es importante que las autoridades penitenciarias prefieran medidas alternativas a la prisión. Y en otros contextos, la prisión domiciliaria es una buena medida, por muchas razones, porque disminuye la tasa de encarcelamiento, la tasa poblacional, y permite a la persona una mejor reintegración a la sociedad. Pero eso en términos normales. Aquí lo que tenemos una gran duda es sobre la certeza jurídica de estas personas. Entonces, uno de los llamados que la Comisión ha hecho a lo largo de esta crisis es a reunirse con las autoridades y tener un intercambio de información y tener de fuente directa esta información. Mientras no la tengamos, lo que tenemos frente a nosotros es una situación de gran preocupación. Ahora, aprovechando hoy que es 8 de marzo y que es el Día Internacional de la Mujer, por esta razón tengo mi saco verde. Muy bien. Yo quisiera preguntarte sobre la situación de las mujeres. No sé si tienes algún número de periodistas, defensoras, cómo está su situación en Nicaragua.
que nos pudieras compartir esta información. Y después, lo que parece o lo que está evidente es que no hay ningún mecanismo internacional que esté monitoreando ahorita la situación. Entonces, ¿qué tan grave es esto? Y ¿qué ves hacia adelante o qué posibilidades de que puedan ir en el terreno? Bueno, tú tocas un punto igual de gran preocupación para la relatoría, porque a lo largo de este conflicto, lo que hemos venido monitoreando es un alto número de mujeres que se encuentran privadas de la libertad en una prisión específica para mujeres, La Esperanza, que está en el distrito de Managua, y recibimos denuncias de distintos tipos de maltrato y en ocasiones de actos que podrían ser considerados de tortura al momento en que las mujeres fueron detenidas y luego ya una vez internadas en la Esperanza. En este momento se encuentran, por ejemplo, 9 mujeres que están en huelga de hambre en la Esperanza porque están reclamando por unas mejores condiciones de detención. Entonces, en el mundo de las personas privadas de la libertad, las mujeres representan una población de atención especial, que no solamente se encuentran privadas de la libertad bajo la autoridad del Estado, bajo la custodia del Estado, quien es responsable de su dignidad, sino que además su calidad de mujer las pone en situación de vulnerabilidad especial. Entonces sí es un tema de gran preocupación el estado que guardan las mujeres privadas de la libertad en esta crisis. En finales de diciembre, el 19 de diciembre, el gobierno nicaragüense tomó la decisión de poner fin a nuestra permanencia en el terreno en Nicaragua y dar por terminado el mandato del grupo interdisciplinario de expertos independientes. En la nota por la cual se le pide al MECENI la salida de Nicaragua, se indica que se suspende temporalmente la presencia de la CIDH en el terreno. Queremos tomarlo desde un punto de vista positivo, en el sentido de que se trata efectivamente de una suspensión y no de una terminación. Para la CIDH es muy importante la cooperación de los estados con los organismos de derechos humanos en general, para que pueda haber el apoyo, el acompañamiento en la atención de las violaciones de derechos humanos y superar los desafíos. Esa ha sido la razón de ser de una presencia en el terreno por parte de la CIDH desde que surgió la crisis, y por eso nuestra esperanza es que podamos regresar al terreno, podamos tener una vez más una presencia física y poder estar acompañando, muy importante, a la sociedad civil, a las víctimas, a las familias de las víctimas, pero también crear lazos de cooperación y de comunicación con el Estado. No tenemos en este momento ningún indicio de que esto vaya a suceder en el corto o en el mediano plazo. Hemos seguido con atención el inicio de mejor dicho, la reanudación del diálogo, sí, con la adopción de una hoja de ruta. Sin embargo, esta hoja de ruta no es más que pues un procedimiento a seguir para el inicio de las negociaciones. No contiene la hoja de ruta todavía no han acordado cuáles son los temas sustantivos, sí, a desarrollarse, pero desde nuestra perspectiva, si el gobierno quiere dar muestras de buena fe, debe de tomar algunas acciones que demuestren esa buena fe. Una es permitir las manifestaciones públicas, el origen de este problema, y el segundo también debe de liberar a las personas que fueron privadas de la libertad de manera ilegal o arbitraria. Es ahí donde nos encontramos.
Estamos hablando de cuántos detenidos de manera ilegal, más o menos. Los datos que tiene la comisión son de 770 personas. Ahora. Son datos que son muy difíciles de precisar. Sí. Porque son datos que hemos nosotros venido recopilando de las informaciones que nos proporcionan los organismos de defensa de los derechos humanos. No hemos podido sentar con las autoridades y hacer un cotejo de información. Yo estuve la última vez en Nicaragua en septiembre, solicité entrevistas con las autoridades precisamente para conocer el universo. No me fue posible tener esa cita, no me recibieron. Y entonces, pues nos quedamos nosotros con estas cifras que las pongo desde un punto de vista meramente indicativo, no son cifras que podamos considerar ciertas. Bueno, pero representativas. Sí, bueno, y además, bueno, las investigaciones sobre la represión ocurrida deben estar estancadas o ser inexistentes, pero el contexto son más de 320 asesinados. Correcto. Y unos 2.000 heridos. Esos son los números que tenemos. Y no hay ninguna intención judicial de esclarecer nada, y eso está sepultado ahí, y además está, de alguna manera, la salvaguardia de esa impunidad, que son la existencia de grupos paramilitares. O sea, lo mismo que se ha observado en Venezuela, lo mismo que se observa en la película Roma de los años 70, y bueno, en mi país de origen, la Argentina, los paramilitares también estuvieron muy presentes. O sea que es una especie de mecanismo digamos que amplía la cuestión represiva, porque puede haber una represión como se ha dado en Nicaragua, una represión masiva, pero lo paramilitar es una cosa selectiva. O sea que entran grupos que son secretos, que son tolerados por el poder y van a la eliminación selectiva de víctimas. ¿Cómo ven ustedes el fenómeno paramilitar ahí? Nuestros informes, el primero que hicimos al término de nuestra misión del 17 al 21 de mayo, es un informe preliminar con 15 recomendaciones. Una de las recomendaciones precisamente el desmantelamiento de grupos parapoliciales, ¿no? El desmantelamiento de grupos de civiles que se encuentran armados, y que los testimonios que recogimos se trata de personas que fueron un actor fundamental en la represión. Esta es una observación que la Comisión retoma más tarde en el informe final que hace sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en junio, y es además también una conclusión a la que llega el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. La oficina de la alta comisionada, que también hace su informe sobre la situación de los derechos humanos, también identifica la existencia de este fenómeno. Obviamente es en sí mismo todo acto que atente contra la vida e integridad de una persona es condenable y debe dar lugar a responsabilidades penales de la reparación de la víctima. Pero cuando en un conflicto, en una manifestación pública, existen personas sin uniformes, ponen a las personas que participan en una manifestación en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque no es el uniformado, no es la persona que se puede identificar como quien está custodiando el orden público, ¿no? Sí. Además, por lo que se ha visto, por lo que se vio en la televisión, las fuerzas del orden, para llamarlo de alguna manera, la policía, tenían un poco la misión de preservar el lugar, despejarlo, para que pudieran entrar estos grupos a reprimir. O sea que había una acción concertada. ¿Eso es así? Sí, eso fue un patrón que encontramos de una actuación de estos grupos para policiales, lo cual además de la confusión a las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la manifestación, hay una segunda confusión, porque entonces da lugar a los argumentos de a quién obedecen estos civiles armados, ¿no? Entonces
crea muchísima confusión porque es muy fácil luego poder decir que se trata de personas infiltradas que llegaron a provocar a las fuerzas del orden. Es reprobable en todos sentidos la existencia de grupos parapoliciales. Entonces, para introducir un nuevo capítulo, si puedo permitírmelo, estamos en el Consejo y va a haber un proyecto de resolución que está en este momento en fase de negociación. Todo proyecto de resolución se somete a todos los estados en reuniones abiertas y cada uno hace sugerencias hasta que se llega a un texto definitivo con un mayor o menor grado. El Grupo de Lima es el que está... El Grupo de Lima por lo menos presentó el caso en los debates. Imagino que también ellos están implicados en el proyecto de resolución. Bueno, el proyecto de resolución no es muy de una gran envergadura, pero establece la necesidad de que la alta comisionada tome la cuestión y presente un informe en la próxima sesión, lo cual significa para los países violadores de los derechos humanos que el Consejo te pone una estructura de seguimiento. O sea, si sos un país normal que no violas o tenés violaciones regulares, digamos, no tenés un órgano de la ONU que te está mirando. En cambio acá ya es el primer paso. Obviamente que después hay pasos de mayor gravedad. ¿Cómo vos ves esta propuesta de que la alta comisionada tenga que elaborar? A ver, si estamos ahora en la primera sesión, no sé, no creo que sea para que elabore su primer informe para junio, quizás sí, no sé. Mira, de lo que yo entiendo del trabajo de la alta comisionada es su mandato general de cooperación y asistencia técnica a los estados que enfrentan desafíos. Ese mandato general es lo que dio lugar a el acuerdo de una presencia de la oficina de la alta comisionada en el terreno en el mes de junio a agosto, con anuencia del Estado. Es muy importante señalar eso. Y además a la comisión le pareció un acto muy importante porque una de nuestras 15 recomendaciones del informe de mayo es el llamado al Estado nicaragüense de cooperar con los organismos internacionales en general. Uno muy importante, los mecanismos de Naciones Unidas, pero también hubo presencia de otros organismos internacionales, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo también hicieron visitas a Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo cómo lo vemos nosotros? Es un hecho de tal magnitud que está generando una preocupación de la comunidad internacional y de los organismos internacionales por lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que es muy importante esta presencia en un futuro en donde pudiese caminar un diálogo. Porque habría por una parte la presencia internacional que le dé, digamos, confianza a la población del avance, del cumplimiento de un eventual acuerdo. No me lo puedo imaginar en este momento cómo sería, pero esa presencia le daría confianza a las partes. Y segundo, también tendría un componente de asistencia técnica al Estado. Yo lo que veo también en esta gran crisis es que hay un vacío institucional. O sea, cuando uno revisa cómo han sido los procesos, ve uno muchísimas debilidades en la actuación, por ejemplo, de la policía al momento de llevar a cabo una detención, al margen del debido proceso. Uno ve tiene muchas interrogantes cuando observa un proceso y en donde queda en cuestionamiento la independencia judicial. Y lo mismo la actuación de la Fiscalía. Entonces, pareciera ser que el vacío institucional, la falta de una auténtica división de poderes, fue un elemento adicional para que este conflicto creciese de la manera en la que creció. Entonces, esa es la segunda razón por la cual una presencia de organismos internacionales es muy importante, porque yo sí creo que puede apoyar mucho los organismos con asistencia técnica
para que habiendo buena voluntad se puedan superar los desafíos. La Comisión Interamericana estaría muy dispuesta, desde luego, a participar en este esfuerzo si es invitada, porque tiene, además, la Comisión tiene una competencia y responsabilidad sobre una agenda completa de derechos humanos en todo el hemisferio y principalmente en Nicaragua. Y detrás del trabajo de la Comisión está una normativa interamericana creada a lo largo de los años, y hay un sistema de casos y peticiones en donde eventualmente las quejas Sí. que se han generado van a llegar al sistema interamericano, o están llegando al sistema interamericano, y por eso es importante la presencia para apoyar en la atención de las recomendaciones que se formulen. Bien, entonces para concluir... Pues yo tenía alguna pregunta, pero no sé si viene un poco al caso, pero en un evento que hubo aquí paralelo sobre Nicaragua, la juez Paz y Paz, precisamente hablando de este vacío del sistema judicial, hablaba como de una necesidad como de una jurisdicción universal o una cosa así. Si pudieras comentar algo sobre esto. Mira, es una recomendación que hace el informe del GIEI, invitar a los estados que tienen en sus códigos la jurisdicción universal a que la activen. No todos los países tienen esta figura. Los códigos penales establecen cuáles son los criterios para que cada estado ejerza jurisdicción sobre delitos que se cometen en el territorio de ese país, sobre los delitos que son cometidos por nacionales, por los delitos que son cometidos en contra de sus nacionales, o por delitos que son cometidos en violación a obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Entonces, esto varía de estado a estado. Y lo que está en el informe del GIEI es aquellos que pueden ejercer esta jurisdicción, la ejecute. No solamente Nicaragua, que es el estado que es el principal competente para tomar jurisdicción, sino también otros estados, para evitar la impunidad. Otra manera también de que la justicia internacional tome acción es a través de la Corte Penal Internacional. Pero ahí tienen que suceder procedimientos para llegar a ese estadio. Uno, el reconocimiento de Nicaragua de la competencia de la Corte Penal Internacional, o bien una resolución del Consejo de Seguridad en el marco del capítulo 7 de la Carta, en donde remita la situación de Nicaragua a la Corte Penal. Son dos umbrales procedimentales muy altos de cumplir. Y en cualquier caso, el Estatuto de Roma establece que la obligación principal de juzgar es la del Estado. Claro. Y solo cuando el Estado no quiere o no puede, entonces se activa esta jurisdicción. Ese es así como yo entiendo o interpreto la recomendación del informe del grupo de expertos. Okay. Bueno, pues les damos las gracias por acompañarnos aquí en 3 Puntos Noticias desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Estamos en la cabina de radio y muchísimas gracias a François Zubiguer por la producción de este programa. Los esperamos, vamos a estar siguiendo la situación en Nicaragua, la resolución, cualquier cosa, aquí estamos para informarles. Y bueno, pues les deseamos buen fin de semana, buen Día Internacional de la Mujer y nos despedimos. Sí, y esperamos que haber contribuido hoy con el caso de Nicaragua a una mejor comprensión de este problema que se está viviendo en este país, y es un poco el papel que nos autoadjudicamos los periodistas para que la gente pueda entender más y mejor los problemas que sacuden a América Latina. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias a Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Hasta luego.